nadie habla de lo que recuerda la tierra. La tierra bajo la vieja plantación Henderson, en el condado de Mon, Georgia, guardaba secretos que la mayoría prefería dejar intactos. Para 1871, 6 años después del fin de la guerra, la propiedad había cambiado de manos 2 veces. Los campos de algodón se habían vuelto salvajes en algunos tramos, y la casa principal seguía en pie con la mitad de las ventanas tapiadas. Pero algo en ese tramo particular de arcilla roja inquietaba a los hombres que lo trabajaban. Las herramientas golpeaban huecos donde no debería haber ninguno. Ecos extraños subían desde debajo de sus pies cuando la lluvia caía con fuerza. Y, a veces, en mañanas silenciosas, cuando la niebla se quedaba baja sobre los campos, juraban oír sonidos que emergían de la propia tierra, sonidos que no tenían ninguna razón para estar allí. Entonces, en una mañana húmeda de septiembre, encontraron al niño. Estaba vivo. Había estado bajo tierra durante 9 días, y lo que había sobrevivido allí abajo, en la oscuridad, perseguiría al condado de Mon durante generaciones. El hallazgo ocurrió por culpa de una mula terca llamada Jasper. El animal iba tirando de un arado por el campo del sureste cuando se detuvo en seco, negándose a avanzar pese a las maldiciones y los intentos de convencerlo de su cuidador, un liberto llamado Tobias Wright. Jasper pegó las orejas a la cabeza y golpeó el suelo 3 veces con la pezuña delantera, como hacen los animales cuando perciben que algo está profundamente mal. Tobias llevaba casi un año trabajando esas tierras, desde que Marcus Henderson, o el hombre que decía ser Marcus Henderson, lo había contratado como jornalero. El trato era mejor que la parcería, a la que la mayoría de los antiguos esclavos se habían visto empujados después de que la emancipación resultara ser más una ficción legal que una realidad práctica. Al menos Tobias recibía un salario real, escaso como era, en lugar de estar endeudado de por vida con un terrateniente por la semilla, las herramientas y hasta el techo sobre la cabeza de su familia. Aún así, era un trabajo duro e ingrato. La vieja plantación se había deteriorado mucho durante y después de la guerra. Tramos de la cerca se habían venido abajo y podrido. Los barracones de esclavos, nombre que seguía usándose aunque las circunstancias supuestamente hubieran cambiado, eran estructuras derruidas que goteaban cuando llovía. La casa principal, antes un edificio imponente con columnas que simbolizaba la riqueza construida sobre el sufrimiento humano, ahora se alzaba como un monumento vacío a un imperio caído. La pintura se había desprendido en largas tiras, dejando ver la madera envejecida. La mitad de las ventanas estaban clavadas con tablones. Las otras se abrían en huecos vacíos, con los vidrios rotos desde hacía tiempo. Henderson, un empresario del norte que supuestamente había comprado la propiedad en una subasta, parecía más interesado en los derechos madereros que en reactivar cualquier producción agrícola. ¿Qué te pasa, viejo?, murmuró Tobias, rodeando a Jasper para revisar si tenía piedras en las pezuñas o alguna lesión. La mula solía ser de carácter estable, confiable de esa manera que la hacía valiosa pese a la edad. Ese comportamiento era completamente impropio de él. Fue entonces cuando Tobias notó que el suelo bajo las patas delanteras de la mula tenía una textura distinta a la tierra alrededor. Parecía removido, recién volteado, aunque nadie había trabajado ese sector en semanas, quizá más. Allí la tierra se veía hundida, como si algo debajo se hubiera derrumbado o asentado. Tobias se arrodilló, hundiendo un poco las rodillas en la arcilla roja blanda, y apoyó la palma sobre el suelo. Se sentía mal, de algún modo, hueco, como si hubiera un vacío bajo la superficie. Una corriente de aire fría pareció subir desde la tierra misma, trayendo un olor que le erizó el vello de la nuca. No era olor a muerte, ese olor lo conocía demasiado bien de los años de guerra, sino otra cosa, el olor de aire encerrado, de espacios sellados y apartados del mundo de arriba. Se incorporó de golpe, con un miedo antiguo apretándole el pecho como una banda de hierro. Había oído historias de ese lugar desde antes de la guerra, relatos susurrados en los barracones cuando los capataces se retiraban por la noche. La plantación Henderson había sido una de las mayores del condado, con más de 200 personas esclavizadas en su apogeo, pero también una de las más crueles. Los viejos hablaban de sótanos de castigo donde encerraban a la gente durante días como disciplina. Hablaban de sótanos de raíces y almacenes que habían servido para fines más oscuros durante los años de rebeliones e intentos de fuga. Hablaban de personas que simplemente desaparecían, nombres que con el tiempo se olvidaban, destinos que nunca se conocían. Tobias siempre había descartado esas historias como exageraciones,
el tipo de mitología sombría que crece alrededor de cualquier lugar marcado por el sufrimiento. Pero ahora, allí de pie, sintiendo ese vacío bajo sus pies, aquellos relatos empezaron a parecer menos mito y más historia enterrada, intentando arañar su camino de regreso a la superficie. Debió haberse marchado. Debió haber llevado a Jasper a otro tramo del campo y olvidar lo que había sentido. Esa habría sido la opción segura, la opción inteligente, pero algo lo empujó a llamar a los otros trabajadores. Algo le hizo insistir en que trajeran palas. El primero en llegar fue Samuel Johnson, un hombre enjuto de unos 40 años que había trabajado como herrero antes de la guerra y que ahora hacía cualquier labor que pudiera encontrar. Detrás de él llegaron dos hombres más jóvenes, los hermanos Daniel y Joseph Peters, ambos de veintitantos, todavía adaptándose a la extraña realidad de cobrar, por poco que fuera, por su trabajo, en vez de hacerlo a la fuerza bajo amenaza de violencia. ¿Qué tienes aquí, Tobías?, preguntó Samuel, mirando el lugar donde Jasper seguía negándose a pararse. No lo sé, admitió Tobías, pero hay algo bajo esta tierra, algo hueco. Los cuatro hombres empezaron a cavar. Al principio el trabajo fue lento, las palas mordiendo una arcilla compactada por años de sol y lluvia, pero a medida que bajaban, 2 pies, luego 3, la tierra se volvía más suelta, más fácil de mover. Ya había sido removida antes, quizá muchas veces. 20 minutos después, las palas chocaron con madera. No eran raíces ni troncos enterrados de una estructura antigua, sino tablones trabajados y colocados deliberadamente, podridos y blandos por la edad, pero inconfundiblemente intencionales. Señor, ten piedad, susurró Samuel, asomándose al hueco que habían abierto. Tobías usó una palanca para hacer fuerza sobre los tablones. Se dieron hacia adentro con un crujido que sonó como huesos rompiéndose, y dejaron al descubierto una oscuridad mayor debajo, un espacio, un cuarto excavado en la tierra bajo el campo. Los cuatro se quedaron en silencio un instante, mirando hacia la abertura. El olor que subió de allí era más fuerte ahora, tierra húmeda, madera podrida, aire rancio que no se había respirado en años, o eso creían. Joseph, el menor de los hermanos Peters, se inclinó más hacia el borde. ¿Qué es eso? Y entonces lo oyeron. Un sonido tan tenue que casi se les escapó entre el zumbido de las cigarras en los árboles cercanos y el susurro del viento atravesando la hierba alta que había crecido en los bordes del campo. Una voz, pequeña, áspera, apenas humana. Ayuda. La palabra salió de la oscuridad de abajo, del espacio sellado bajo tierra, de una garganta que debería haber estado callada por la muerte, pero que, de algún modo, de forma imposible, no lo estaba. «Hay alguien ahí abajo», gritó Daniel, y los cuatro hombres se lanzaron de inmediato a apartar los tablones colapsados, ensanchando la abertura, dejando que más luz cayera dentro. Lo que vieron con esa luz los hizo dudar de sus propios ojos. Un niño, un chico de quizá 11 o 12 años, yacía encogido en la esquina de lo que parecía un pequeño sótano. Su piel oscura estaba cubierta de arcilla roja, la ropa, rota y mugrienta, los labios, agrietados y sangrantes, partidos por la deshidratación, los ojos cerrados con fuerza ante la claridad repentina y lágrimas marcando surcos sobre la suciedad de su cara. Pero estaba vivo, contra toda lógica, contra toda posibilidad, estaba vivo. Tobías saltó al sótano sin dudar. Tendría unos 8 pies de profundidad, y cayó con fuerza sobre el suelo de tierra compacta, con los tobillos quejándose por el golpe. De cerca, el niño se veía aún peor, demacrado, tembloroso, con la respiración corta y rápida. Pero esos ojos, cuando por fin se abrieron y se fijaron en el rostro de Tobías, eran agudos, atentos, los ojos de alguien que había luchado por sobrevivir y había ganado. «Tranquilo», dijo Tobías en voz baja, alargando la mano hacia él. «Ya estás. Te tenemos. Ahora estás a salvo». La boca del niño se movió, intentando formar palabras, pero solo salió un graznido. Tobías notó con horror que las puntas de los dedos estaban en carne viva y sangraban, de tanto arañar la madera sobre su cabeza. El techo del sótano mostraba arañazos recientes, astillas clavadas bajo las uñas del niño en su intento desesperado por abrirse paso. ¿Cuánto tiempo llevaba allí abajo? ¿Cuánto había rascado esa madera implacable, pidiendo ayuda que no llegaba? Samuel y los hermanos Peters bajaron una cuerda, y entre todos levantaron al niño con cuidado, sacándolo de su prisión subterránea. Cuando lo tumbaron en la hierba junto al hoyo, se hizo un ovillo, con el cuerpo sacudido por temblores pese al calor de la tarde que hacía vibrar el aire sobre los campos. «Traigan agua», ordenó Tobías. «Despacio, no le den mucho de golpe, o le hará daño». Samuel corrió al pozo,
mientras Tobías se arrodillaba junto al niño, intentando evaluar sus heridas con suavidad para no causarle más dolor. Deshidratación, por supuesto, desnutrición, las manos destrozadas, moretones en brazos y piernas, pero, milagrosamente, no parecía haber nada roto, nada que no pudiera sanar con tiempo y cuidados. ¿Puedes decirme tu nombre?, preguntó Tobías con calma. La boca del niño se movió otra vez, y esta vez salió un susurro, apenas audible. Thomas. ¿Thomas qué? Hayes. Thomas es. ¿Cuánto tiempo llevas ahí abajo, Thomas? Los ojos del niño se cerraron. Los labios formaron palabras que le costó varios intentos lograr. No sé. Perdí la cuenta. Muchos días. Demasiados días. Samuel volvió con un balde de agua y un cucharón. Dejaron que Thomas bebiera lentamente, solo pequeños sorbos al principio. El niño apretó el cucharón con sus manos heridas como si fuera lo más valioso del mundo. Y quizá, en ese momento, lo era. Tenemos que llevarlo a un lugar seguro, dijo Joseph, y a un médico. Pero la propiedad Henderson quedaba a 4 millas del pueblo más cercano, y el médico más próximo que atendiera a un niño negro sin exigir pago por adelantado, un pago que ninguno de ellos tenía, estaba todavía más lejos. Tendrían que arreglársela solos, al menos por ahora. Llevaron a Thomas a la cabaña de aparceros donde Tobías vivía con su esposa, Ruth, y sus 3 hijos. La cabaña era pequeña, de solo 2 habitaciones, pero estaba limpia y firme, y Ruth la había convertido en un hogar tanto como las circunstancias se lo permitían. Ruth Wright vio al niño en brazos de su marido y, de inmediato, empezó a dar órdenes. Métanlo adentro. Daniel, Joseph, vayan por más agua al pozo. Samuel, necesito que cabalgues al pueblo y veas si el doctor Ramsay viene hasta aquí. Dile que es una emergencia, un niño al borde de la muerte, y no aceptes un no por respuesta. Apartó la mesa, colocaron a Thomas sobre ella, y Ruth comenzó a evaluar su estado con más detalle. Durante la guerra había hecho de enfermera a su manera, atendiendo a los heridos cuando a las personas esclavizadas de la plantación no se les permitía acceder a atención médica. Había aprendido por necesidad y desesperación, y aunque no tenía formación formal, tenía experiencia e intuición. Dios misericordioso, susurró al examinar las abrasiones en las manos de Thomas y los moretones que cubrían sus brazos delgados. ¿Cuánto dijeron que estuvo ahí abajo? No lo sabemos con certeza, admitió Tobías. Pero esa tierra no se había tocado en semanas, quizá más. Ruth miró a su esposo, y en sus ojos apareció una comprensión repentina, comprensión, incredulidad y un horror que no tenía nada que ver con las heridas visibles y todo que ver con lo que implicaban. Nadie podía sobrevivir 9 días sin agua. El cuerpo humano, simplemente, no podía. 3 días, tal vez 4 en circunstancias extraordinarias. Más allá de eso, la deshidratación apaga los órganos, envenena la sangre, detiene el corazón. Era un hecho biológico. Sin comida, una persona podía aguantar semanas si tenía agua, pero sin agua, era imposible. Y sin embargo, allí estaba Thomas Hess, flaco, golpeado, apenas consciente, pero respirando, el corazón latiendo, los ojos enfocándose en el rostro de Ruth cuando ella le hablaba. Thomas, dijo con suavidad, ¿me oyes? Un leve asentimiento. Voy a cuidarte, ¿entiendes? Ahora estás a salvo. Nadie va a hacerte daño. La boca del niño se movió. Ruth se inclinó para oír mejor. Gracias. Ruth se puso a trabajar, limpió sus heridas, le dio más agua en cantidades pequeñas y medidas, y preparó un caldo ligero que su estómago quizá pudiera tolerar después de días de vacío. Sus 3 hijos, Emma, de 9, William, de 7, y la pequeña Sarah, de 5, miraban desde un rincón con los ojos muy abiertos, asustados. «Mamá, ¿se va a morir?», preguntó Emma en voz baja. «No, cielo», dijo Ruth, aunque no estaba del todo segura de que fuera cierto. «Va a estar bien. Ahora necesito que me ayuden, ¿entienden? William, tráeme paños limpios del baúl. Emma, cuida de tu hermana y manténla apartada. ¿Puedes hacerlo por mí?». Los niños asintieron y corrieron a cumplir, agradecidos de tener algo que hacer, aparte de quedarse mirando al niño roto sobre la mesa. Samuel regresó 1 hora después con noticias decepcionantes, pero no inesperadas. El doctor Ramsay no vendría, no por un niño negro, no sin pago por adelantado, y no sin más información sobre cómo había ocurrido la lesión. El médico había sido vago con sus razones,
pero Samuel entendía el subtexto. En 1871, 6 años después del fin de la guerra, el estatus legal de los antiguos esclavos podía haber cambiado, pero el orden social seguía prácticamente intacto. Un niño negro encontrado en circunstancias misteriosas en tierras de un hombre blanco era más probable que se viera como un problema que como una víctima digna de atención. Nos las arreglaremos solos, dijo Ruth con firmeza. Como siempre, esa primera noche, Thomas durmió 16 horas seguidas. Ruth lo revisó cada pocas horas, asegurándose de que seguía respirando, de que seguía vivo, casi esperando encontrarlo frío y sin vida cuando levantaba la manta para buscarle el pulso. Pero cada vez, el corazón latía bajo sus dedos, débil, pero constante. Cuando por fin despertó a la mañana siguiente, la voz le había vuelto lo suficiente para hablar en frases entrecortadas. Y la historia que contó, a trompicones, con largas pausas cuando los recuerdos se volvían demasiado difíciles, era simple en los hechos e imposible en sus implicaciones. Thomas Hayes había estado solo en el mundo más tiempo del que un niño debería estarlo. Su madre, Clara Hayes, que había sido esclavizada en una plantación cerca de Valdosta, había muerto de fiebre en el invierno de 1869. Thomas tenía entonces 9 años, y la muerte de su madre lo dejó únicamente con su padre, Benjamin Hayes, que había tomado el apellido de su esposa cuando se casaron en una de las ceremonias de libertos que se hicieron comunes tras la emancipación. Benjamin Hayes era un jornalero de campo, fuerte y capaz, pero los años de esclavitud le habían dejado una amargura profunda que intentaba ahogar en el alcohol que pudiera conseguir o intercambiar. Tras la muerte de Clara, esa amargura lo consumió por completo. Desapareció en la primavera de 1870 y nadie volvió a verlo ni a saber de él. Algunos decían que se había ido al norte, buscando trabajo en fábricas. Otros susurraban que lo habían linchado por mirar mal a una mujer blanca y que su cuerpo había quedado en una tumba sin nombre en algún lugar del bosque. Thomas quedó a su suerte. Con 10 años, hizo lo que hicieron innumerables niños huérfanos en el caos posterior a la guerra. Encontró trabajo donde pudo, se refugió donde se lo permitieron, y aprendió a volverse invisible cuando la invisibilidad significaba sobrevivir. Durante el último año, había trabajado como mozo de establo para un hombre llamado Cyrus Garrett, dueño de una granja pequeña a unas 15 millas al sur de la plantación Henderson. Garrett no era un hombre amable, eso Thomas lo dejó claro, pero tampoco era tan cruel como otros. Pagaba un salario pequeño, casi siempre a tiempo, y no golpeaba al niño a menos que cometiera un error serio. Para los estándares de la Georgia de 1871, eso contaba como un trato decente. El trabajo era lo bastante simple: alimentar a los caballos, limpiar los establos, arreglar aperos, y a veces ayudar con otras tareas de la granja cuando hacía falta un par de manos extra. Thomas era bueno en ello, callado y eficiente, el tipo de trabajador que pasa desapercibido y, por eso mismo, no recibe castigo. 9 días atrás, o quizá 10, Thomas había perdido la cuenta en la oscuridad. Garrett lo envió a hacer un encargo. Debía entregar un mensaje a alguien en la vieja plantación Henderson. Garrett había sido preciso con las instrucciones: sigue el camino principal hasta ver los pilares de ladrillo que marcan la entrada. Luego toma la senda que cruza los campos de algodón hasta la casa del capataz en el extremo oriental de la propiedad. Thomas salió temprano, antes de que el calor de septiembre se volviera insoportable. Hizo el trayecto a pie, con el sobre sellado en el bolsillo. El camino le era lo bastante familiar, ya lo había recorrido en otros recados, pero la plantación Henderson era territorio nuevo. Había oído historias del lugar, claro, todos las habían oído, pero nunca tuvo motivo para ir allí. Los pilares de ladrillo aún seguían en pie, aunque las rejas de hierro que antes colgaban entre ellos habían desaparecido hacía tiempo, probablemente vendidas como chatarra durante la guerra. La senda entre los campos estaba invadida de maleza, pero todavía visible, un rastro de tierra apisonada serpenteando entre algodonales abandonados, con las cápsulas abiertas sin recoger y mechones blancos flotando en la brisa como fantasmas. Thomas siguió el camino, buscando la casa del capataz, llamando de vez en cuando para ver si alguien respondía. Pero la casa que Garrett había descrito, una estructura pintada de blanco, con porche y techo de tejas de cedro, no existía. Al menos, ya no. Thomas encontró las ruinas de algo que quizá había sido esa casa, pero estaba quemada hasta los cimientos, dejando solo una chimenea en pie, como una marca sobre una tumba. Se quedó allí, confundido, sin saber qué hacer: volver con Garrett y decirle que no había nadie a quien entregar el mensaje,
o buscar por el resto de la propiedad para ver si alguien trabajaba en otra parte. Mientras lo pensaba, oyó voces de hombres, bajas y airadas, que venían de más adelante, a través de la hierba alta y el kudzu que se había tragado grandes zonas de los campos abandonados. A Thomas lo habían criado para entender que un niño negro, solo, no tenía nada que hacer escuchando conversaciones de hombres blancos. Ese era el tipo de error que te ganaba un latigazo, o algo peor. Pero la curiosidad y el instinto de que quizá ese era el hombre al que debía entregar el mensaje, lo hicieron acercarse, moviéndose con cuidado entre la vegetación. Apartó la hierba alta, manteniéndose bajo, y vio a dos hombres blancos de pie cerca de lo que parecía ser la entrada de un viejo sótano. La entrada estaba medio escondida por la maleza, fácil de pasar por alto si no sabías que estaba allí. La puerta de madera que antes lo sellaba yacía podrida y rota a un lado. Iban demasiado bien vestidos para ser peones o jornaleros. Uno era alto y delgado, quizá de unos 40, con el pelo oscuro encaneciendo en las sienes. Llevaba chaqueta pese al calor, y las botas relucían. El otro era más bajo y fornido, con barba castaña espesa y tirante sobre una camisa blanca. Sostenía un maletín de cuero en una mano. Discutían con intensidad contenida, como discuten los hombres que no quieren ser oídos, pero no pueden dominar la rabia. Thomas se agachó tras un tronco caído, a unos 20 metros, y escuchó. No tenemos ese tiempo, decía el alto. Está haciendo preguntas, haciendo averiguaciones en la oficina del condado. Entonces aceleramos el calendario, respondió el barbudo. La deuda ya está arreglada. En cuanto el juez reciba el pago, la venta será definitiva. Henderson no tendrá base legal para sostenerse. Henderson no va a aceptarlo, lo sabes. Ya ha amenazado con ir a las autoridades federales. Que lo intente. Para cuando empiece cualquier investigación, la propiedad ya habrá cambiado de manos 3 veces. El rastro de papeles será imposible de seguir. Y si habla antes, si le cuenta a alguien lo que sospecha, entonces nos aseguramos de que no pueda hablar. La voz del barbudo bajó a un tono frío y plano. Hemos llegado demasiado lejos como para dejar que un imbécil moralista lo arruine todo. El dinero que hemos invertido, los arreglos que hemos hecho. Esto tiene que terminar rápido. Hubo una pausa. Luego el alto dijo: no me gusta. Yo no firmé para eso. Tú firmaste para lo que hiciera falta. Lo sabías desde el principio, dijo el barbudo. No te pongas escrupuloso ahora. Price. El hombre alto se llamaba Price. Thomas estaba tan concentrado en la conversación que no vio la rama seca medio escondida en la hierba detrás de él. Al mover el peso, la pisó y crujió con un sonido que, en el silencio del campo, fue tan fuerte como un disparo. Los dos hombres se giraron al instante, barriendo el lugar con la mirada, hasta clavarla en el punto donde Thomas estaba agazapado. Se quedó inmóvil, esperando que no lo hubieran visto, esperando que atribuyeran el ruido a un animal. Pero el barbudo señaló directo hacia él. ¡Ay! Alguien nos está mirando. Thomas no esperó a oír más. Salió corriendo, atravesando el campo con esa velocidad que solo el terror puro puede dar. Sus pies descalzos golpeaban la arcilla dura, el aire le quemaba los pulmones, el corazón le martilleaba tan fuerte que creyó que se le saldría del pecho. Detrás oyó cómo se abrían paso entre la maleza, gritando. Eran mayores y más pesados, pero también estaban desesperados, y esa desesperación les daba una rapidez que no deberían haber tenido. Thomas no conocía el terreno. Corrió a ciegas, intentando encontrar el camino de regreso a la carretera, a algo conocido. Pero la plantación abandonada era un laberinto, vegetación, estructuras derrumbadas, zanjas ocultas por la hierba alta. Tropezó, se sostuvo, y siguió corriendo. Y entonces lo vio, un viejo sótano de raíces, con la entrada parcialmente hundida, apenas una boca oscura en la tierra. Sin pensarlo, impulsado solo por el instinto de esconderse, se deslizó hacia abajo. El sótano era más grande de lo que esperaba, quizá de 8 por 8 pies, con paredes de arcilla roja sostenidas por vigas de madera podridas en algunos puntos. Olía a tierra húmeda y a descomposición, pero estaba oscuro, y estaba oculto. Y Thomas creyó que, si se quedaba en silencio, los hombres pasarían de largo y abandonarían la búsqueda. Se acurrucó en una esquina, controlando la respiración, escuchando las pisadas arriba, las voces llamándolo, buscándolo. Y entonces oyó algo que le heló la sangre. Uno de ellos, sonaba como el barbudo, dijo: ¿viste hacia dónde fue, hacia los viejos sótanos de almacenamiento? Price respondió:
no pudo ir muy lejos. Tenemos que encontrarlo. ¿Por qué? Es solo un niño. Probablemente no entendió nada de lo que oyó. No podemos correr ese riesgo, dijo el barbudo. Lo encontramos y nos aseguramos de que se quede callado. Hubo una pausa. Luego el barbudo dijo, ¿oyes eso? Thomas se dio cuenta demasiado tarde de que su respiración aterrada se escuchaba en el espacio cerrado, con un leve eco. Se tapó la boca con la mano, pero ya era tarde. Las pisadas se acercaron a la entrada del sótano. Una sombra cayó sobre la abertura, tapando la luz. Vaya, vaya, dijo la voz del barbudo desde arriba. Mira lo que tenemos aquí. Thomas se pegó a la esquina, pero no había a dónde ir. El sótano no tenía otra salida. Estaba atrapado. El rostro de Price apareció en la abertura, mirando hacia abajo. Sus miradas se cruzaron, y Thomas vio algo en la expresión del hombre, quizá conflicto, quizá culpa, pero no lo suficiente como para cambiar lo que vino después. ¿Qué hacemos con él?, preguntó Price. Ganamos tiempo, dijo el barbudo. Ayúdame con esos tablones. Thomas miró, horrorizado, cómo arrastraban tablas sobre la entrada, sellándolo. Él se lanzó hacia arriba, intentando empujarlas, gritando, suplicando que lo sacaran. No le diré a nadie, gritó. Lo prometo, no oí nada. Por favor. Pero ellos siguieron. En cuestión de minutos, la entrada quedó completamente cerrada. Lo último que Thomas vio antes de que la oscuridad se lo tragara fue una rendija de luz que se estrechó hasta hacerse línea, luego punto, y luego nada. Los oyó arriba, paleando tierra, cubriendo las tablas, asegurándose de que nadie descubriera por accidente el sótano sellado, o escuchara los gritos del niño atrapado dentro. Y después, los sonidos cesaron. Thomas quedó solo en una oscuridad total y absoluta, enterrado vivo bajo la tierra. Thomas contó su historia despacio, a lo largo de 3 días, mientras recuperaba fuerzas poco a poco. Ruth y Tobias no lo apuraron. No le exigieron detalles cuando necesitaba parar y recomponerse. Lo dejaron hablar a su ritmo, y escucharon con un horror creciente todo lo que aquel niño había soportado. La parte de su historia que nadie podía explicar, la parte que desvelaba a Ruth por las noches y hacía que Tobias revisara una y otra vez el estado del niño, medio convencido de que todo era una alucinación y que el muchacho se evaporaría como la niebla al amanecer, era como Thomas había sobrevivido esos 9 días. El primer día fue el peor, dijo Thomas, el pánico, la incredulidad, la certeza desesperada de que aquello no podía estar pasando. Gritó hasta quedarse sin voz. Se lanzó contra la entrada sellada, arañando las tablas con las manos hasta que se le partieron las uñas y se le abrieron las yemas. Recorrió cada rincón del sótano en la oscuridad, pasando las manos por las paredes de arcilla, buscando una grieta, una debilidad, cualquier salida posible. No había nada. El sótano era una tumba sellada, y Thomas iba a morir allí. Para el segundo día, el pánico dio paso a una aceptación entumecida. Tenía la garganta en carne viva de tanto gritar. Las manos estaban demasiado dañadas para seguir arañando. No tenía agua, no tenía comida, y el aire del espacio cerrado empezaba a sentirse espeso y rancio. Se acurrucó en la esquina y esperó la muerte, como un animal herido que se arrastra a un lugar oscuro para morir. Pero ahí fue cuando empezaron a cambiar las cosas. A Thomas le costaba describirlo, y a Ruth y Tobias les costaba entender qué intentaba decir. No fue un momento único y dramático, explicó, sino una toma de conciencia gradual de que no estaba completamente solo en la oscuridad. Oyó ruidos, al principio pequeños, de esos que podrían confundirse con maderas viejas asentándose o ratones correteando. Pero luego oyó algo que ya no podía descartarse tan fácilmente, una voz, o voces, tenues y lejanas, como si vinieran de muy lejos o desde detrás de una pared gruesa, susurrando. No eran palabras claras, sino la cadencia del habla humana, subiendo y bajando como una conversación. ¿Estás seguro de que no era tu mente jugándote una mala pasada?, preguntó Tobias con suavidad. A veces, cuando alguien está tan asustado, tan desesperado, puede imaginar cosas que parecen reales. Pero Thomas negó con firmeza. No era mi imaginación. Sé lo que oí, y sé lo que pasó el tercer día. El tercer día era cuando debería haber muerto. 3 días sin agua es el límite para la mayoría de las personas. Después, el cuerpo empieza a apagarse con rapidez. La deshidratación lleva al fallo renal, al colapso cardiovascular, a convulsiones. La muerte llega pronto. Pero, en el tercer día, Thomas oyó algo que le hizo levantar la cabeza de donde estaba tendido en el suelo de tierra apisonada, casi inconsciente. El sonido del agua goteando. Al principio creyó que era otra alucinación, pero el sonido seguía ahí, persistente,
rítmico, gota, 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 viniendo de algún lugar del sótano. Se arrastró hacia él, usando sus manos dañadas para tantear la pared, y lo encontró, un punto donde el agua se filtraba a través de la arcilla, formando pequeñas gotas que caían al suelo. No era mucha agua, solo un goteo lento y constante, pero era agua. Thomas pegó la boca a la pared y fue atrapando las gotas con la lengua, una por una. Le llevó horas reunir lo suficiente como para notar la diferencia, pero bastó, lo justo para mantenerlo con vida un día más, y luego otro, y otro. El agua te salvó, había dicho Ruth, con el alivio marcado en la voz. Una explicación, aunque fuese improbable, era mejor que ninguna. Pero Tobías tenía sus dudas. Volvió al sótano al día siguiente de sacar a Thomas, queriendo examinarlo con más cuidado a la luz del día. Llevó con él a Samuel y a los hermanos Peters, y bajaron al espacio con faroles, revisando cada superficie. No había ninguna fuente de agua. Las paredes eran de arcilla seca, compactada, sin rastro de humedad. No había tuberías, ni manantial subterráneo, ni grieta en la tierra que hubiera permitido que el agua se colara. El sótano estaba completamente seco. Quizás se secó después de que lo abrimos, sugirió Samuel. Al entrar aire, cambió todo. En un día, Tobías pasó la mano por la pared donde Thomas había dicho que encontró el agua. Esa arcilla no solo estaba seca, estaba reseca hasta los huesos, agrietada en algunos puntos, una sequedad que tarda meses o años en formarse, no horas. Aquí no ha habido humedad en mucho tiempo. Se quedaron allí abajo, con las sombras temblando en las paredes bajo la luz de los faroles, intentando darle sentido a lo imposible. Thomas debería haber muerto. Por toda ley de la naturaleza y de la biología, debería haber muerto, pero no murió. Tal vez el niño se equivoca de lugar, propuso Daniel. Quizá está confundido sobre lo que pasó aquí abajo. El trauma le hace eso a la mente. Tal vez, dijo Tobías, pero no lo creía, porque había algo más que encontró en ese sótano, algo que no le mencionó a Thomas, no le mencionó a Ruth, y que solo mostró a los otros hombres con un gesto que decía, mantengan esto en silencio. En una esquina del sótano, medio ocultos bajo tierra acumulada y escombros, había huesos. Huesos viejos, gastados y quebradizos, algunos aún parcialmente articulados, otros dispersos. Huesos humanos. No era un esqueleto completo, solo fragmentos, un fémur, costillas, un cráneo con una grieta atravesando el hueso temporal. Los restos de al menos una persona, quizá de más, y grabadas en la viga de madera más cercana a esos huesos, talladas con dedos desesperados, o quizá con un clavo, o con una piedra, había palabras. Dios tenga piedad. Ayúdanos. Perdona. Y fechas, o algo que parecía fechas, números toscos y parcialmente ilegibles. 1864, marzo. 12 días. Alguien había estado preso en ese sótano durante la guerra. Alguien grabó esas palabras en la madera mientras se iba muriendo lentamente. Y por las múltiples fechas, y por el nosotros en plural, no había sido una sola persona. Aquel lugar se había usado como prisión, como celda de castigo, como sitio donde encerraban a personas esclavizadas y las olvidaban, dejándolas morir en la oscuridad como ejemplo para los demás. Tobías miró esas marcas, esas súplicas desesperadas a un Dios que no respondió, y sintió que una certeza helada se le asentaba en los huesos. Thomas no había estado solo ahí abajo, no del todo. El niño tal vez no lo entendió, tal vez no pudo ponerlo en palabras, pero había estado en presencia de algo, de alguien, de los muertos que lo precedieron. Enterramos estos huesos como se debe, dijo Tobías en voz baja, y no se lo decimos al niño. Ya ha pasado por suficiente sin saber que dormía sobre la tumba de alguien. Los otros hombres estuvieron de acuerdo. Reunieron con cuidado los restos que pudieron encontrar, los envolvieron en arpillera y los enterraron en la esquina más alejada del campo, marcándolos con una piedra sencilla, sin nombre, porque no lo sabían, sin fechas, porque las fechas grabadas en la madera podían ser ciertas o podían ser los cálculos febriles de una mente agonizante. Solo una piedra, una oración, y la esperanza de que quien hubiera muerto en ese sótano por fin hubiera encontrado paz. Pero la pregunta seguía en pie. ¿Cómo había sobrevivido Thomas cuando ellos no? El sheriff William Cott llegó a la propiedad Henderson 5 días después del rescate de Thomas. Era un hombre fornido, de unos 50 y tantos, con un bigote de manillar ya encanecido y unos ojos que no dejaban ver nada de lo que pensaba. Llevaba 12 años como sheriff del condado de Mon, ocupando el cargo durante la guerra y su turbulento después. Se le conocía por ser pragmático,
no especialmente cruel, pero tampoco especialmente compasivo. Hacía su trabajo, y su trabajo era mantener el orden, fuera lo que fuera que eso significara en cada momento. Llegó a caballo, acompañado por un ayudante llamado Silas Finch, un joven de manos nerviosas y la costumbre de mirar cualquier cosa menos a la gente con la que hablaba. Encontraron a Tobías y a su familia en la cabaña, con Thomas sentado a la mesa, comiendo la sopa de verduras que Ruth había preparado. El niño alzó la vista cuando entró el sheriff, y Tobías vio algo cruzarle el rostro: miedo, reconocimiento, cálculo. La mirada de alguien que aprendió pronto que los hombres con autoridad rara vez están de tu lado. ¿Este es el niño?, preguntó el Sheriff Cook, sin perder tiempo en cortesías. Este es Thomas Hess, dijo Ruth, colocándose de manera protectora cerca del niño. Se está recuperando de una prueba terrible. Eso he oído. ¿Le importa si le hago unas preguntas? No era realmente una pregunta. El sheriff acercó una silla y se sentó sin esperar permiso. Sacó un cuaderno pequeño del bolsillo del chaleco y un cabo de lápiz, se lamió la punta y lo apoyó sobre una página en blanco. Hijo, necesito que me cuentes exactamente qué pasó. Empieza desde el principio. Thomas miró a Tobías, que asintió animándolo, y luego volvió la mirada al sheriff. Repitió la historia que les había contado a los Wright, que Sarah Scarrett lo envió a hacer un recado, que encontró a dos hombres discutiendo cerca del sótano, que lo persiguieron, lo atraparon y lo sellaron bajo tierra. El Sheriff Cook escribió muy poco. En su mayoría, se limitó a observar a Thomas con esos ojos indescifrables, haciendo de vez en cuando alguna pregunta para aclarar. ¿Dices que Sarah Scarrett te mandó aquí para entregar un mensaje? Sí, señor. ¿Cuál era el mensaje? No lo sé, señor. Iba en un sobre sellado. ¿Y todavía tienes ese sobre? No, señor. Lo perdí cuando estaba corriendo. ¡Qué conveniente! El sheriff golpeó el cuaderno con el lápiz. ¿Y esos dos hombres que dices que te encerraron en el sótano, puedes describirlos otra vez? Thomas los describió lo mejor que pudo. El hombre alto con canas, el más bajo y robusto con una barba espesa castaña, su ropa fina, la cartera de cuero, la discusión sobre deudas y plazos, y alguien llamado Henderson. ¿Dieron sus nombres? ¿Oíste cómo se llamaban entre ellos? Thomas dudó, y luego asintió. Uno de ellos llamó Price al hombre alto. Lo oí claro. Algo centelleó en los ojos del sheriff, reconocimiento, quizá, o preocupación, pero desapareció tan rápido que Tobías casi creyó haberlo imaginado. Price, repitió el sheriff, anotándolo. ¿Estás seguro? Sí, señor. Estoy seguro. El sheriff cerró el cuaderno de un golpe que sonó más fuerte de lo que debería en aquella cabaña pequeña. Hijo, hablé con Sarah Scarrett ayer por la tarde. Dice que nunca te mandó a ningún sitio. Dice que te despidió de su servicio hace 2 semanas por robar grano para el pienso. No es verdad. La voz de Thomas se quebró entre desesperación y rabia. Yo no robé nada. Y yo estaba allí hace 9 días. Estaba trabajando en los establos esa mañana antes de que me mandara con el mensaje. El señor Garrett dice otra cosa. Y el señor Garrett es un miembro respetado de esta comunidad, un propietario, un contribuyente. El sentido era evidente. La palabra de Garrett valía más que la verdad de un niño negro. La mano de Ruth se apretó sobre el hombro de Thomas. Sheriff, a este niño lo enterraron vivo. Nosotros mismos lo sacamos de ese sótano. Está diciendo que se metió ahí abajo él solo y se selló, que se destrozó las manos y se dejó morir de hambre 9 días solo para, ¿qué?, llamar la atención. No estoy diciendo nada, excepto lo que sé, señora Wright, respondió el sheriff, y lo que sé es que no tengo pruebas de que se haya cometido ningún delito. Se puso de pie y guardó el cuaderno en el chaleco. La propiedad Henderson lleva años abandonada. Todo tipo de vagabundos y fugitivos la han usado como refugio. Puede que el niño cayera en ese sótano por accidente mientras exploraba o buscaba comida. Puede que la entrada se derrumbara encima por causas naturales. Pueden ser muchas cosas que no involucren a 2 misteriosos hombres blancos sin nombres y sin pruebas de que existieran. Pero yo oí que a uno le decían Price, insistió Thomas. Eso es un nombre. Price es un nombre común, hijo, y aunque lo hayas oído, eso no significa nada. Podría haber sido cualquiera. Podría haber sido tu imaginación. Tobías dio un paso al frente, con la voz cuidadosamente controlada pese al fuego de rabia que le ardía en el pecho. Sheriff, encontramos huesos en ese sótano. Huesos humanos. Y escritura en la viga, súplicas de ayuda, fechas de la época de la guerra. Ese lugar se usó para encerrar gente, para matar gente. ¿Eso no merece una investigación? Por primera vez, la expresión del Sheriff Cook cambió. Se veía incómodo,
como un hombre obligado a admitir algo que preferiría fingir que no existe. La guerra fue una época difícil, dijo al fin. Pasaron muchas cosas que es mejor dejar en el pasado. Desenterrar huesos viejos, literalmente o de otra manera, no ayuda a que nadie siga adelante, ¿entiende lo que le digo? El mensaje era claro. Los huesos del sótano, las víctimas de lo que hubiera ocurrido en la plantación Henderson durante la esclavitud y la guerra, no iban a investigarse. Sus muertes iban a quedar oficialmente sin reconocer, su sufrimiento borrado de cualquier registro que importara. En cuanto a la historia del niño, continuó el sheriff, haré algunas averiguaciones. Veré si alguien con esas descripciones ha sido visto por la zona, pero no se haga ilusiones. Sin pruebas, sin testigos, hay poco que pueda hacer. Se dirigió a la puerta. Luego se detuvo y se volvió. Una cosa más, señor Wright. Le aconsejo que mantenga al niño cerca. Si su historia es cierta, y no estoy diciendo que lo sea, pero si lo es, entonces quien lo metió en ese sótano quizá no se alegre de saber que sigue vivo y hablando. Puede que decida terminar lo que empezó. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una amenaza. Si el sheriff lo decía como advertencia o como otra cosa, Tobías no supo distinguirlo. Cuando el sheriff Cook y su ayudante se fueron, la cabaña quedó en silencio un largo momento. Luego Ruth estrechó a Thomas contra sí, abrazándolo con fuerza, y dijo lo que todos estaban pensando. No nos van a ayudar. Estamos solos. Thomas asintió contra su hombro. Ya lo sabía. Probablemente lo supo desde el instante en que lo sellaron en aquel sótano. En la Georgia de 1871, la palabra de un niño negro no valía nada frente a la negación de un hombre blanco. La justicia, si llegaba alguna vez, tendría que venir de un lugar distinto a la ley. Las 2 semanas siguientes pasaron en una clase extraña de suspensión, como el aliento contenido justo antes de que caiga un golpe. Thomas fue recuperando fuerzas poco a poco. Sus manos sanaron y su voz volvió del todo. Ruth le dio cada migaja de comida que podía permitirse, y el niño ganó algo de peso, perdiendo parte de ese aspecto vacío y embrujado que lo hacía parecer más fantasma que niño. Pero no hablaba mucho de lo ocurrido. Cuando los hijos de los Wright le hacían preguntas, y lo hacían a cada rato, con la curiosidad mórbida de los jóvenes, él desviaba la conversación o cambiaba de tema. Cuando Ruth intentaba indagar con suavidad sobre los detalles de sus 9 días bajo tierra, buscando entender más sobre cómo había sobrevivido, él se quedaba callado, mirando a la nada. Tobías notó otra cosa también, algo que lo preocupó más que el silencio del niño. A Thomas le costaba dormir. Cada noche se despertaba varias veces, incorporándose de golpe en su jergón, con los ojos muy abiertos y la respiración acelerada. Ruth lo oía y se acercaba, hablándole en voz baja hasta que el terror se le iba del rostro y volvía a recostarse. Pero incluso cuando dormía, no descansaba. Murmuraba al dormir, como si conversara con alguien que solo él podía oír, la voz tan baja que nadie alcanzaba a entender las palabras. Y durante el día, Thomas a veces se detenía en mitad de lo que estuviera haciendo, ayudar a Tobías con las tareas, jugar con los niños, comer, y ladeaba la cabeza, como si estuviera escuchando. La mirada se le iba lejos, desenfocada. ¿Estás bien, hijo?, le preguntó Tobías una tarde, cuando lo sorprendió quieto junto a la ventana de la cabaña, mirando hacia afuera sin fijarse en nada en particular. Thomas parpadeó, volviendo así. Sí, señor. Perdón. Es que, creí oír algo. ¿Oír qué? No lo sé. Voces, quizá, o el viento, o, se fue apagando, negando con la cabeza. No es nada. Estoy bien. Pero no estaba bien. Tobías lo veía en cómo el niño se movía, en cómo sus ojos no dejaban de recorrer, escaneando, buscando, amenazas que quizá ni siquiera existían. Lo que Thomas vivió en ese sótano le había dejado cicatrices más profundas que las de las manos. El verdadero problema empezó un martes por la noche, 12 días después del rescate de Thomas. Tobías se despertó con el sonido de la puerta de la cabaña chirriando al abrirse. Se incorporó al instante, la mano buscando el viejo cuchillo de caza que guardaba junto a la cama. No era gran cosa como arma, pero mejor que nada. Con la luz de luna entrando por la ventana, vio a Thomas de pie en el umbral, mirando hacia la noche. Thomas, susurró Tobías, intentando no despertar a Ruth y a los niños. ¿Qué estás haciendo? El niño no respondió. Solo se quedó allí, completamente quieto, mirando fijamente la oscuridad más allá de la cabaña. Tobías se levantó y se acercó en silencio. Al llegar a la puerta y mirar afuera, siguiendo la dirección de la mirada del niño, no vio nada. Solo los campos plateados por la luna y la línea oscura de árboles a lo lejos. Thomas,
dijo otra vez, apoyándole una mano en el hombro. Thomas dio un salto, sobresaltado, y alzó la vista hacia Tobías con unos ojos que tardaron un instante en enfocar. Señor Wright, lo siento, no quería. ¿Qué haces aquí, hijo? Oí. Thomas miró de nuevo hacia la noche. Oía a alguien llamando. Pensé que quizá alguien necesitaba ayuda. No hay nadie ahí fuera. Es plena noche. Pero los oí, insistió Thomas. Los oí tan claro como lo oigo a usted ahora. Su voz era firme. No sonaba confundido ni dubitativo. Creía de verdad lo que decía. Tobías condujo a Thomas de vuelta adentro y cerró la puerta, echando el cerrojo con seguridad. A veces la mente nos juega trucos cuando estamos medio dormidos, le dijo con suavidad, sobre todo después de lo que has pasado. Intenta descansar. Está bien, murmuró Thomas. Pero cuando se recostó otra vez en su jergón, Tobías lo vio girarse hacia la puerta, con los ojos abiertos y alerta, sin dormir, vigilando. A la noche siguiente ocurrió otra vez, y a la siguiente, siempre igual. Thomas se despertaba y caminaba hacia la puerta, atraído por voces que solo él podía oír, llamándolo desde la oscuridad. Ruth intentó hablarlo con él durante el día, preguntándole si recordaba sus sueños, si algo específico lo inquietaba. Claro, Thomas no sabía explicarlo. Solo sabía que, cuando dormía, las oía. Las voces, a veces sonaban como susurros, a veces como gritos pidiendo ayuda, y venían desde la dirección de la plantación Henderson. ¿Quieren que vuelva?, dijo Thomas por fin, la quinta noche desde que empezó. Estaba sentado a la mesa con Ruth, el resto de la familia dormida. ¿Quieren que los recuerde? ¿Quiénes quieren que los recuerdes? Thomas la miró con unos ojos demasiado viejos para su cara. La gente que murió allí, en los sótanos, en los campos, toda la gente que sufrió y nadie supo nunca, o si lo supieron, no les importó. A Ruth se le heló la espalda. Thomas, la gente que murió en ese lugar ya no está, susurró. Ahora descansan. De verdad. La voz del niño era baja, pero intensa. ¿Cómo van a descansar si nadie los recuerda? Si sus huesos quedaron en tumbas sin marca y les borraron los nombres, y es como si nunca hubieran existido. Nosotros los recordamos, dijo Ruth. El señor Rudd y los otros hombres que encontraron esos huesos, los enterraron como se debía. Dijeron oraciones. No basta. Las manos de Thomas se cerraron en puños sobre la mesa. ¿No lo entiende? Yo estuve ahí abajo con ellos. Sentí cómo me mantenían con vida, cómo me guiaban hacia el agua, como me decían que no me rindiera. Me salvaron para que yo contara su historia, para que alguien por fin supiera lo que pasó. Ruth no supo qué responder. ¿Cómo le dices a un niño traumatizado que los muertos no hablan, cuando está completamente convencido de que sí? ¿Cómo explicas una supervivencia que no debería haber sido posible sin aceptar que quizá, solo quizá, algo más allá de lo natural había ocurrido? Se limitó a abrazar a Thomas y decir, sabemos lo que pasó, lo sabemos, y lo recordaremos. Eso es todo lo que podemos hacer. Pero no era todo, porque 3 noches después, un sábado, cuando la luna estaba oscura y la noche cargada de nubes, alguien prendió fuego a la vieja casa principal de los Henderson. El incendio empezó cerca de medianoche, aunque nadie supo la hora exacta. El primero en notarlo fue Daniel Peters, que volvía caminando de casa de un amigo y vio el resplandor naranja contra el cielo, visible incluso desde 2 millas de distancia. Corrió a las cabañas habitadas más cercanas, despertando a la gente, y en 20 minutos una docena de hombres se había reunido frente a la casa en llamas. Pero para entonces ya era demasiado tarde para hacer algo que no fuera mirar. La mansión Henderson era yesca esperando una chispa. Años de abandono la habían dejado seca como leña, su estructura de madera llena de podredumbre y huecos por donde se había colado el clima. El fuego se extendió con una rapidez aterradora, devorando la planta baja en minutos y luego rugiendo hacia el segundo piso, las llamas disparándose por ventanas rotas y por el techo parcialmente hundido. Tobías llegó con Samuel y encontró a Thomas entre la multitud reunida, mirando el infierno con una expresión imposible de leer, terror, satisfacción, duelo, quizá todo a la vez. ¿Cómo empezó esto?, le preguntó Tobías a Daniel. No sé. Podría haber sido cualquier cosa, un rayo, vagabundos acampando dentro, combustión espontánea con toda esa madera seca. Daniel dudó. ¿O podría haber sido a propósito? ¿A propósito? Tobías lo miró con dureza. Daniel se encogió de hombros. Un lugar así, con su historia, a muchos les alegraría verlo arder. Enterrar el pasado donde creen que debe quedarse. Miraron durante horas cómo el fuego consumía la mansión, reduciéndola a brasas y ceniza. El calor era intenso incluso a 100 yardas, las llamas reflejándose en los rostros de los observadores, tiñéndolo todo de naranja,
rojo y sombras. Fue Samuel quien notó el olor primero. ¿Hueles eso?, preguntó, frunciendo la nariz. Eso no es solo madera quemándose. Tobías también lo olía. Algo más en el humo, algo orgánico y dulzón, enfermizo. Olor a carne quemada. Hay alguien ahí dentro, dijo Samuel, el horror asomándole al rostro. Alguien estaba en la casa cuando se incendió. Intentaron acercarse, ver si había alguna posibilidad de rescate, pero el calor los obligó a retroceder. Si de verdad había alguien en esa casa, ya no había nada que hacer, nada salvo una oración rápida y una muerte lenta. Cuando amaneció y el fuego por fin se agotó, dejando solo el esqueleto ennegrecido de la mansión y montones de ceniza y escombros, entraron a investigar. Avanzando con cuidado entre las ruinas inestables, pisando vigas caídas y rodeando huecos donde el piso se había desplomado hacia el sótano, lo encontraron en lo que antes había sido un estudio u oficina en la planta baja. Un cuerpo, o lo que quedaba de él. El fuego había sido tan feroz que era imposible identificarlo a simple vista. El cadáver estaba carbonizado hasta lo irreconocible, en algunos puntos reducido a hueso, con los rasgos borrados, pero era humano, adulto, y sin duda llevaba muerto mucho antes de que lo encontraran. Dulce Jesús, susurró Samuel, apartando la mirada. El ayudante Finch llegó una hora después, llamado por uno de los hombres jóvenes que corrió al pueblo. Examinó el cuerpo con la frialdad profesional de quien ya había visto muerte, y luego mandó llamar al médico para que hiciera una determinación oficial. Mientras esperaban, algunos hombres siguieron registrando las ruinas. Ahí fue cuando Tobías encontró la caja fuerte. Estaba en un rincón del estudio quemado, medio enterrada bajo ladrillos derrumbados de la chimenea. La caja era de metal pesado, con una cerradura que se había derretido por el calor. Tobías usó un trozo de barandilla de hierro para forzarla. Dentro, protegidos por el metal de lo peor de las llamas, había papeles, documentos, contratos, escrituras y, lo más importante, un libro de cuentas. Sus páginas estaban chamuscadas en los bordes, pero seguían siendo legibles. Tobías empezó a leer, y con cada página su comprensión de lo que había estado ocurriendo en la plantación Henderson se volvió más nítida y más terrible. El libro contaba una historia de fraude, corrupción y asesinato, o al menos planes de asesinato. La plantación Henderson no se había vendido a ningún empresario norteño llamado Marcus Henderson después de la guerra. Eso era una ficción, una fabricación creada por un abogado llamado Jonathan Price y su socio, Martin Chambers. El verdadero heredero de la propiedad era un hombre llamado Robert Henderson, sobrino del propietario original, que estaba sirviendo en el ejército confederado cuando su tío murió en 1863. Robert Henderson regresó después de la guerra para reclamar su herencia, solo para descubrir que, supuestamente, la propiedad había sido vendida para pagar deudas que, según los documentos del libro, nunca habían existido en realidad. La venta se había arreglado mediante documentos falsificados, firmas adulteradas y la cooperación de funcionarios corruptos que recibieron generosos pagos por su ayuda. Pero Robert Henderson no lo aceptó. Según la correspondencia registrada en el libro, estaba peleando la venta en los tribunales, reuniendo pruebas, preparándose para llevar el caso ante las autoridades federales. Estaba convencido de que, si demostraba el fraude, podría recuperar las tierras de su familia. Price y Chambers se estaban volviendo cada vez más desesperados. El libro detallaba pagos hechos a varias personas, un juez, un secretario del condado, un abogado en Atlanta que aceptó perder ciertos documentos que podían resultar problemáticos. Detallaba las deudas considerables que contrajeron para que esos arreglos funcionaran, y detallaba sus conversaciones sobre el problema Henderson, y cómo resolverlo de manera definitiva. La anotación más incriminatoria estaba fechada el 3 de septiembre de 1871, 3 días antes de que Thomas fuera enviado con su recado a la plantación. Reunión con Chambers en los antiguos sótanos de almacenamiento. Hablamos del pago final al juez Morrison y del calendario para completar la venta. R. Henderson sigue siendo un obstáculo. Chambers sugiere una solución más directa. Expresé reservas, pero reconozco que quizá no tengamos opción si fallan los canales legales. El asunto debe concluir antes de fin de mes o nuestros acreedores exigirán el reembolso. No podemos pagar. La anotación del 6 de septiembre, el día en que Thomas quedó atrapado, era breve. Incidente en la propiedad. Complicación imprevista. Chambers se encargó. Espero que hayamos comprado tiempo suficiente. Tobías leyó esas entradas varias veces, intentando asimilar lo que implicaban. Thomas no se lo había inventado. Vio exactamente lo que dijo que vio,
a dos hombres involucrados en una conspiración criminal, hablando de cómo eliminar a alguien que amenazaba su fraude. Y cuando Thomas oyó esa conversación, intentaron eliminarlo a él también. Le mostró el libro a Samuel y a Daniel, y ellos lo leyeron con una ira y un asco crecientes. Esa era la realidad de 1871, del sur intentando reconstruirse tras la guerra. Viejas estructuras de poder encontrando nuevas formas de conservar el control. Nuevos oportunistas explotando el caos para lucrar. La ley misma comprándose y vendiéndose como cualquier mercancía. Cuando el Sheriff Cobb llegó más tarde esa tarde, Tobías le entregó el libro sin decir palabra. El sheriff lo leyó, sin revelar nada en el rostro, luego lo cerró y miró a Tobías. ¿Dónde encontraste esto? En las ruinas. En una caja de metal en lo que quedaba del estudio. Y el cuerpo sigue donde lo hallamos. El Dr. Ramsey lo está examinando ahora. El Sheriff Cobb guardó silencio un largo momento, mirando los restos humeantes de la mansión. Por fin dijo: Jonathan Price es un abogado respetado en este condado. Ha llevado asuntos legales para algunos de nuestros ciudadanos más prominentes. Esto no son acusaciones, lo interrumpió Tobías. Es su propia letra, sus propios registros. Y ese niño en mi cabaña le dijo la verdad. Oyó a Price hablando de fraude y asesinato, y trataron de callarlo por eso. El niño dijo que oyó a alguien llamado Price. Eso podría ser cualquiera. Tobías lo miró fijo. ¿Cuántos abogados de apellido Price hay en el condado de Mon? El sheriff no respondió. En cambio, se metió el libro bajo el brazo y dijo: voy a investigar esto con discreción. Si lo que hay aquí es cierto, entonces tenemos un problema serio. Pero si no lo es, si esto es una falsificación o un malentendido, hacer acusaciones contra un hombre como Jonathan Price puede traer todo tipo de problemas. ¿Y Thomas Hess?, exigió Tobías. ¿Y el hecho de que casi lo matan por oír algo que no debía? Lo investigaré, repitió el sheriff. Eso es todo lo que puedo prometer. Pero sus ojos, cuando se cruzaron con los de Tobías, transmitían otra cosa. Esto es más grande de lo que entiendes. Aquí hay gente con poder y conexiones. Pisa con cuidado. Cuando el sheriff se fue, Tobías volvió a la cabaña y le contó a Ruth y a Thomas lo que había encontrado. Thomas escuchó con una expresión de reivindicación mezclada con miedo. Entonces yo tenía razón, dijo el niño en voz baja. Planeaban matar a alguien, y quisieron matarme a mí porque los oí. Eso parece, confirmó Tobías. Pero ahora tenemos pruebas. El sheriff no puede ignorar esto. No puede, dijo Ruth, amarga. Lo oíste. Ya está buscando cómo proteger a Price. Hombres así siempre se protegen entre ellos. Tenía razón, y Tobías lo sabía. Pero también sabía que el libro y los documentos de esa caja eran evidencia que no podía ignorarse ni enterrarse del todo. Demasiada gente los había visto. Demasiada gente sabía que existían. Ahora algo tendría que pasar. La cuestión era qué, y si la justicia se serviría de verdad, o solo la apariencia de justicia. El cuerpo hallado en la mansión incendiada fue identificado 3 días después mediante una combinación de registros dentales, un anillo distintivo que sobrevivió al fuego y una fractura antigua en la pierna izquierda sufrida en la infancia. Era Robert Henderson. El auténtico heredero de la plantación Henderson ya estaba muerto cuando empezó el incendio. El examen médico preliminar sugería que llevaba muerto varios días, posiblemente hasta una semana. La causa de la muerte era difícil de determinar por el estado del cuerpo, pero había indicios de traumatismo en la parte posterior del cráneo, compatibles con un golpe de un objeto pesado. Asesinato, entonces. Y el incendio se había provocado para encubrirlo, para destruir pruebas, para dificultar la identificación o volverla imposible. La revelación sacudió el condado de Mon. Robert Henderson era una figura conocida, un hombre que llevaba tiempo luchando abiertamente por recuperar la propiedad de su familia. La gente había visto a Robert Henderson en el pueblo, había hablado con él, había oído sus acusaciones de fraude. Su desaparición no había llamado demasiado la atención. Vivía en Atlanta mientras llevaba adelante su batalla legal. Pero ahora que habían encontrado su cuerpo, empezaron las preguntas, y el Sheriff Cobb ya no pudo manejar el asunto en silencio. Llamaron a las autoridades federales. Llegaron alguaciles de los Estados Unidos para hacerse cargo de la investigación. De pronto, lo que había sido un problema local por una propiedad disputada se convirtió en un caso de asesinato y fraude con implicaciones que iban mucho más allá del condado de Mon. Llevaron a Jonathan Price a declarar. Llegó con su propio abogado, sostuvo su inocencia y aseguró que el libro mayor era una falsificación o que había sido malinterpretado. Admitió que había llevado asuntos legales relacionados con la propiedad Henderson,
pero insistió en que todo había sido legítimo. Negó conocer personalmente a Robert Henderson, negó haberse reunido en los antiguos sótanos y negó cualquier participación en la muerte del hombre. ¿Y qué hay del niño?, preguntó el marsal federal, según el relato que Tobías escuchó después de alguien que había estado presente. ¿Qué hay de Thomas Hess, que dice que lo oyó hablando de fraude y asesinato? No conozco a ningún Thomas Hess, respondió Price. Nunca lo he visto. El niño está equivocado o está mintiendo. Pero el socio de Price, Martin Chambers, resultó ser el eslabón más débil. Arrestaron a Chambers 2 días después que a Price. Lo encontraron intentando subir a un tren en Irlanda con una suma considerable de dinero en efectivo y documentos de viaje falsificados. Al enfrentarlo con las pruebas, el libro mayor, el testimonio de Thomas, las escrituras fraudulentas, se derrumbó y lo confesó todo. Sí, él y Price habían ideado la venta fraudulenta de la propiedad Henderson. Sí, habían sobornado a funcionarios y falsificado documentos. Sí, se reunían en los antiguos sótanos para discutir cómo manejar la impugnación legal de Robert Henderson. Y sí, había visto a Thomas Hess aquel día, un muchacho de color en el lugar equivocado y en el momento equivocado, que había escuchado demasiado. Chambers admitió que persiguió al niño, que lo atrapó en el sótano, que lo selló allí dentro y que cubrió la entrada con tierra. Pensé que moriría rápido, dijo Chambers, según el informe del marsal. 2 días, quizá 3. Creí que se acabaría pronto y que nadie se enteraría. Creí que solo estaba comprando tiempo, silenciando a un posible testigo. Usted intentó asesinar a un niño, dijo el marsal, sin rodeos. Yo no lo toqué, insistió Chambers. Yo solo lo encerré. No pensé. Pero lo que Chambers no confesó, lo que negó con firmeza, fue haber matado a Robert Henderson. Admitió el fraude. Admitió haber sellado a Thomas en el sótano. Admitió haber provocado el incendio para destruir pruebas cuando se enteró de que el niño, de algún modo, había sobrevivido. Pero juró que no tuvo nada que ver con la muerte de Henderson. Eso fue Price, insistió Chambers. Yo no quería saber nada de eso. Le dije que dejáramos que el proceso legal siguiera su curso, que pagáramos lo que hubiera que pagar, que asumiéramos las pérdidas que hubiera que asumir. Pero Price dijo que ya habíamos ido demasiado lejos, que habíamos invertido demasiado. Dijo que había que ocuparse de Henderson. ¿Usted vio a Price matar a Henderson? No. Pero Price me dijo que ya estaba hecho. Me dijo que el problema estaba resuelto. Eso fue 3 días antes de que apareciera el niño. Y después, cuando el niño sobrevivió, cuando supimos que lo habían sacado vivo de ese sótano, Price entró en pánico. Dijo que había que destruirlo todo, que había que eliminar cualquier evidencia que pudiera conectarnos. Ahí fue cuando prendió fuego. Price, enfrentado al testimonio de su socio, siguió proclamando su inocencia, pero las pruebas eran abrumadoras, el libro mayor escrito de su puño y letra, los documentos falsificados. El testimonio de Thomas sobre haber oído a un hombre llamado Price, la confesión de Chambers. El juicio comenzó en la primavera de 1872, 8 meses después de que sacaran a Thomas de la tierra. Duró 3 semanas y fue uno de los casos más sensacionales que el condado había visto. Llegó gente de condados vecinos para mirar, apretándose dentro del tribunal, de pie en los pasillos, pegados a las ventanas para poder ver. Llamaron a Thomas a testificar. Tobías y Ruth se sentaron junto a él en el estrado, dándole apoyo moral mientras el niño relataba su historia frente a una sala llena de rostros blancos, muchos hostiles, muchos escépticos, muchos simplemente curiosos por ver al niño que había sobrevivido 9 días enterrado vivo. Habló con claridad pese al miedo. Describió la discusión que había escuchado, la persecución, el terror de quedar sellado en la oscuridad. Señaló a Price y a Chambers cuando le pidieron identificarlos. Esos son los hombres que me metieron en el sótano, dijo, con la voz firme. Esos son los hombres que intentaron matarme. El abogado defensor intentó desacreditarlo, sugiriendo que estaba confundido, que no podía haber visto bien a los hombres, que su memoria podía fallar después de un trauma así. Pero Thomas no vaciló. Sé lo que oí, sé lo que vi, y sé que intentaron enterrarme vivo porque sabía demasiado. Al final, el jurado, todos hombres blancos, como exigía la ley, emitió su veredicto: culpables por fraude y conspiración,
culpables por intento de asesinato de un menor. Condenaron a Jonathan Pras a 20 años en la penitenciaría estatal. Martin Chambers recibió la misma sentencia. La acusación de asesinato relacionada con Robert Henderson fue más complicada. No había suficiente evidencia directa para probar más allá de toda duda razonable que Price lo hubiera matado. Pese al testimonio de Chambers, el incendio había destruido demasiado. La defensa sostuvo que otra persona pudo haber matado a Henderson y que la muerte podía no estar relacionada con el caso de fraude. Al final, el juez dictaminó que, aunque las circunstancias eran altamente sospechosas, la fiscalía no había cumplido con su carga de prueba en el cargo de asesinato. Price y Chambers irían a prisión por los delitos que se podían demostrar, pero la muerte de Robert Henderson quedaría oficialmente sin resolver. No era una justicia perfecta, pero en la Georgia de 1872 era más justicia de la que la mayoría esperaba que recibiera un niño negro. Thomas Hayes se quedó con Tobias y Ruth Wright durante 2 años después del juicio. Lo acogieron formalmente y le dieron su apellido. Pasó a ser Thomas Wright, aunque siempre recordó el apellido de su madre, Hayes, y con el tiempo lo recuperaría. Lo criaron como a uno de los suyos. La experiencia de aquellos 9 días en la oscuridad nunca lo abandonó del todo. Seguía teniendo pesadillas, y a veces se despertaba en mitad de la noche con el corazón golpeándole el pecho y la piel empapada de sudor. Pero poco a poco, con el tiempo y el amor constante de la familia Wright, empezó a sanar. Aprendió a leer con la paciencia de Ruth, sentado a la mesa de la cocina con Emma, William y Sarah, todos avanzando con esfuerzo entre los pocos libros que la familia tenía. Aprendió el trabajo del campo con Tobias, aunque nunca dejó por completo su miedo a la tierra, nunca confió del todo en el suelo bajo sus pies. Creció más alto y más fuerte, llenándose con comidas regulares y trabajo duro, y aprendió a vivir con el conocimiento de lo que había sobrevivido, y por qué. A veces, tarde en la noche, Ruth lo oía hablar dormido. Parecía mantener una conversación con alguien, aunque sus palabras eran demasiado bajas para distinguirlas. Cuando ella le preguntaba por la mañana, él decía que no recordaba sus sueños. Pero una vez, solo una vez, habló de ello de forma directa. Fue una tarde lluviosa de noviembre de 1873, 2 años después de su rescate. Thomas tenía 13 años, más alto y más fuerte, con la voz empezando a cambiar con la cercanía de la adultez, pero todavía llevaba esa intensidad peculiar en la mirada, esa cualidad de quien ha visto cosas que la mayoría nunca ve y ha vivido para recordarlas. Él y Tobias estaban reparando una línea de cerca cuando, de pronto, el niño dejó de trabajar y miró al suelo. Allá abajo no estaba vacío, dijo Thomas en voz baja. Tobias levantó la vista del poste que estaba colocando, y se le quedaron quietas las manos en el martillo. ¿Qué no estaba vacío? El sótano. Cuando quedé atrapado, no estaba vacío. Había otros. Un escalofrío recorrió la espalda de Tobias pese al aire húmedo. ¿Otros? ¿Qué quieres decir con otros? Thomas se quedó en silencio un largo momento, con las manos aferradas al listón de la cerca, los nudillos pálidos contra su piel oscura. Cuando habló, su voz fue serena, práctica, la voz de alguien que cuenta una verdad simple, no algo imposible. En la oscuridad, después del primer día, cuando pensé que me iba a morir, los oí. Voces, susurros, gente que había estado allí antes que yo, gente que no salió. Thomas. Ellos me mostraron dónde goteaba el agua. Los ojos del niño estaban lejos ahora, mirando algo que Tobias no podía ver. Aunque ustedes no encontraron agua cuando volvieron, yo sé lo que viví. Me dijeron dónde apoyar la boca contra la pared. Me dijeron que bebiera despacio para que durara. Me dijeron que me quedara quieto, que guardara fuerzas, que no desperdiciara energía peleando cuando pelear no iba a ayudar. Hizo una pausa y, cuando continuó, su voz fue más suave. Me hicieron compañía, señor Wright. En la oscuridad, cuando estaba tan asustado que pensé que el corazón se me iba a parar. Me hablaban, me decían que no estaba solo. Me contaban historias de sus vidas, de la gente que habían querido, de lo que esperaban hacer si alguna vez se liberaban. Me mantuvieron cuerdo. Y cuando oí a Jasper pisotear arriba aquel 9º día, cuando los oí cavar, me dijeron que gritara. Me dijeron que usara lo último de mis fuerzas para que me oyeran. Me dijeron que me iban a salvar. Tobias quería decir que era imposible. Quería explicarlo como delirios de fiebre o alucinaciones por la deshidratación y el terror. Pero había visto el sótano. Había visto esas marcas desesperadas en la madera, esas súplicas de misericordia de gente que murió allí abajo en la oscuridad. Había encontrado y enterrado los huesos. Y nunca había podido explicar el agua. Thomas estaba tan seguro, tan preciso al describir dónde goteaba, a que sabía,
como se colocaba para atrapar las gotas. Y, sin embargo, cuando volvieron, las paredes estaban secas como polvo, sin señal de que hubiera habido humedad recientemente. ¿Te dijeron sus nombres?, preguntó Tobías al fin, con la voz áspera. Thomas negó con la cabeza. Ya no tenían nombres. Habían sido olvidados por tanto tiempo que sus nombres se habían desvanecido. Eran solo voces, recuerdos, ecos de gente que una vez existió. Entonces miró a Tobías, con los ojos claros y directos. Pero me ayudaron a vivir. Se aseguraron de que no me rindiera. Me salvaron, para que alguien por fin supiera que estuvieron allí. Para que alguien por fin contara su historia, y no fueran solo huesos olvidados en una tumba sin marca. Los enterramos como se debía, dijo Tobías en voz baja, con oraciones. Y ahora la gente sabe de ellos, por lo que pasó. Por ti, lo sé, dijo Thomas. Y sonrió, apenas, con tristeza. Y creo que por eso ahora están en silencio. Por eso ya no los oigo. Encontraron lo que necesitaban. Alguien que los recordara. Alguien que se asegurara de que su sufrimiento no quedara borrado de la historia. Volvió a la cerca, recogió sus herramientas y siguió trabajando. Y Tobías, tras un instante, hizo lo mismo. Nunca volvieron a hablar de ello. Para 1875, Thomas tenía 15 años y estaba listo para abrirse camino por su cuenta. La familia Rudd le había dado todo: amor, educación, un lugar al que pertenecer, pero él sentía el tirón de seguir adelante, de ver que había más allá del condado de Mon y sus memorias oscuras. Tobías le ayudó a conseguir un puesto en una compañía ferroviaria que se expandía por Georgia, tendiendo vías hacia la costa. Thomas se fue con promesas de escribir, de visitar, de no olvidar jamás lo que habían hecho por él. Cumplió esas promesas. Con los años, llegaron cartas con regularidad, contando su trabajo, sus viajes, la gente nueva que conocía. El ferrocarril lo llevó al oeste a través de Alabama, Mississippi y Luisiana, y finalmente hasta Texas. Trabajó duro, ahorró dinero y aprendió habilidades que lo volvieron valioso. Fue asistente de un agrimensor, luego capataz de cuadrilla, y con el tiempo llegó a un puesto de verdadera responsabilidad pese a las barreras raciales que seguían vigentes en todo el sur. En Texas, conoció a una mujer llamada Elizabeth Carter, maestra en un pueblito a las afueras de San Antonio. Se casaron en 1882, cuando Thomas tenía 24 años, y formaron una familia. Llegaron hijos, 4 con el tiempo, y Thomas construyó la vida que su madre había soñado para él, la vida que pareció imposible en aquellos días oscuros de esclavitud y su violento después. Pero nunca volvió a Georgia. En sus cartas, nunca mencionó la plantación Henderson, nunca habló de los 9 días que pasó enterrado bajo sus campos. Era como si ese capítulo de su vida existiera en un mundo aparte, uno que había sellado con la misma firmeza con la que lo habían sellado a él lejos del mundo de arriba. Pero nunca lo olvidó. Y se aseguró de que sus hijos entendieran la importancia de recordar el pasado, de honrar a quienes sufrieron, de dar testimonio de la injusticia incluso cuando ese testimonio incomoda o no es bienvenido. La historia de ustedes importa, les decía. No solo la historia de los libros, sino la historia de los que nunca entraron en los libros. La gente olvidada, a la que le borraron el nombre, a la que le enterraron la historia, importa, y es nuestro deber recordarlos. Tobías Rudd murió en 1889, a los 62 años, con el cuerpo gastado por décadas de trabajo duro. El funeral se celebró una tarde cálida de domingo, y asistió casi toda la comunidad negra del condado. Tobías era un hombre respetado, conocido por su justicia, su fuerza silenciosa y su disposición a defender lo correcto, incluso cuando era peligroso. En el funeral apareció un hombre al que ninguno de los hijos de los Rudd reconoció de inmediato. Era alto y bien vestido, con el porte de alguien que había encontrado éxito en la vida. Llevaba un buen traje, se movía con seguridad y tenía ojos amables que se arrugaban en las comisuras cuando sonreía. Arrah Thomas, ya con 31 años, que volvía desde Texas para rendir homenaje al hombre que le había salvado la vida. Se quedó una semana, ayudando a Ruth a ordenar las pertenencias de Tobías, compartiendo historias con los hijos de los Rudd, ya adultos, con familias propias, y simplemente estando allí, como se está en familia cuando hay duelo. La última tarde, le pidió a Ruth que caminara con él. Ella aceptó, curiosa por saber qué quería decirle que no pudiera decirse en la cabaña con los demás presentes. Caminaron en silencio un rato, siguiendo senderos familiares por campos que habían cambiado de manos varias veces desde que la propiedad Henderson se había dividido y vendido en parcelas. La casa principal ya no existía, por supuesto,
Solo quedaban cimientos cubiertos de kudzu y hierba salvaje, pero el sótano seguía allí, aunque alguien lo había rellenado de tierra y había sembrado encima. Thomas se detuvo en el lugar de donde lo sacaron y permaneció callado durante mucho tiempo. Ruth esperó con paciencia, entendiendo que él necesitaba ese momento, fuera lo que fuera. Por fin, Thomas habló. Se lo debo todo, dijo, refiriéndose a Tobías. No tenía por qué cavar aquel día. Podría haber ignorado lo que Jasper le decía. Podría haber llevado la mula a otro campo y seguir trabajando. La mayoría lo habría hecho. Era más seguro, más fácil. Era un buen hombre, dijo Ruth simplemente. Hizo lo correcto. ¿Cree que encontraron paz?, preguntó Thomas de repente. La gente que estuvo ahí abajo antes que yo, los que no sobrevivieron. Ruth lo miró con cuidado. Con los años, había pensado en aquel día, en la supervivencia de Thomas, en todo lo que no encajaba. Nunca había decidido del todo qué creer sobre el agua que al parecer no existía, sobre las voces que Thomas decía haber oído. ¿Todavía crees que estaban allí?, le preguntó. ¿Qué no fue solo tu mente intentando soportar una situación imposible? Thomas no contestó enseguida. Se arrodilló y apoyó la palma en la tierra, el mismo gesto que Tobías había hecho tantos años antes cuando Jasper se negó a moverse. Sé lo que viví, dijo en voz baja. Sé que debería haber muerto ahí abajo. Por toda lógica, por todas las leyes de la naturaleza y de la biología, debería haber muerto. 3 días sin agua matan a una persona. Todo el mundo lo sabe. Pero yo estuve ahí abajo 9 días, señora Wright. 9 días. Se puso de pie, se sacudió la arcilla roja de la mano y la miró directamente. Algo me mantuvo con vida. Si fue Dios, o los espíritus de quienes sufrieron en ese lugar, o simplemente la terquedad de mi cuerpo negándose a rendirse, nunca lo sabré con certeza. Tal vez fue todo eso, tal vez no fue nada de eso, y simplemente tuve una suerte imposible. Hizo una pausa y siguió, pero desde entonces he intentado vivir de una manera que lo honre. Fuera lo que me salvó, le debo mi vida, así que la vivo bien, la vivo a fondo, hago que valga, crío a mis hijos para que sean buenas personas, ayudo a otros cuando puedo, y me aseguro de que la gente recuerde que la historia no les pasó solo a los importantes en casas grandes, le pasó a gente común, gente que sufrió, gente cuyo nombre nadie escribió, pero que importaba igual. Ruth lo abrazó, y este niño que se convirtió en hombre, este sobreviviente que transformó su trauma en propósito, se aferró a ella como si todavía necesitara pruebas de que la tierra no se abriría bajo sus pies. Estarían orgullosos, susurró ella, todos, donde quiera que estén. Tobías, y esa gente del sótano, y tu mamá, a quien nunca conocí, pero que crió a un hijo fuerte. Todos estarían orgullosos del hombre en el que te has convertido. Se quedaron allí mientras el sol se ponía sobre los campos, proyectando sombras largas sobre la tierra de Georgia que había visto tanto sufrimiento y que, de algún modo, de vez en cuando, también producía momentos de gracia. Thomas Hayes vivió hasta 1934 y murió a los 76 años en su casa de San Antonio, Texas, rodeado de hijos, nietos y bisnietos que lo querían. Vivió una vida plena, una buena vida según cualquier medida. Prosperó pese a los obstáculos, formó una familia, aportó a su comunidad. Su obituario en el periódico de San Antonio no mencionó la plantación Henderson, los 9 días enterrado bajo sus campos ni el juicio que llevó una pequeña medida de justicia al condado de Mon, Georgia. Solo decía que había sido un hombre del ferrocarril, un esposo y padre devoto y un pilar de su comunidad, una vida reducida a hechos básicos, como todas las vidas terminan en periódicos y registros públicos. Pero entre sus objetos personales, su familia encontró una carta sellada y marcada, asterisco para abrir después de mi muerte. Asterisco. En ella, Thomas había escrito el relato completo de su calvario, cada detalle que podía recordar, incluso las partes que nunca le contó a nadie salvo a Tobias Wright. Escribió sobre las voces en la oscuridad, sobre la mano fría que parecía guiar la suya hacia el agua que no debería haber existido, sobre los susurros de ánimo que le impidieron hundirse en la desesperación, sobre la sensación de no estar solo ni siquiera en la oscuridad más profunda, y escribió sobre la promesa que hizo en ese sótano, en lo más hondo de su miedo y su sufrimiento. Si sobrevivo a esto, había susurrado en la oscuridad, me aseguraré de que la gente sepa que estuvieron aquí, me aseguraré de que se cuenten sus historias, no serán olvidados, lo juro. La carta terminaba con una instrucción simple: entierren este relato conmigo, para que vuelva a la tierra como yo volví una vez, que descanse allí con las historias que contiene, que eso baste. Su familia cumplió su deseo. La carta fue colocada en el ataúd,
y Thomas Hess fue enterrado en un cementerio de San Antonio bajo una lápida sencilla con su nombre y fechas, y la inscripción, vivió bien. Mientras tanto, en Georgia, la tierra de la plantación Henderson siguió su lenta transformación. En la década de 1950, las parcelas restantes se vendieron para desarrollo residencial. Se construyeron casas sobre los antiguos campos. Caminos asfaltados reemplazaron los senderos de tierra. Familias nuevas se mudaron sin saber lo que había ocurrido allí décadas atrás. Los desarrolladores rellenaron por completo el viejo sótano, vertieron una losa de concreto encima y levantaron una casa modesta de una sola planta en ese mismo punto. Una pareja joven la compró en 1958, atraída por el precio accesible y el barrio tranquilo. Criaron allí a 3 hijos, plantaron un jardín, añadieron un patio. Era una casa normal en una calle normal, sin nada que delatara su historia. Pero los residentes de esa casa, y de las cercanas, a veces reportaban cosas extrañas. El sonido de agua goteando en sótanos cuando no había tuberías encima ni fuente visible. Una sensación de hueco bajo los pies al pisar ciertos lugares, como si el suelo no fuera del todo sólido, voces llevadas por el viento en la noche, demasiado débiles para entender palabras, pero inconfundiblemente humanas. Y a veces, cuando la tierra quedaba blanda tras la lluvia, aparecían hundimientos en los patios, como si el suelo se asentara, como si hubiera espacios bajo la superficie que quisieran ser encontrados. Nadie investigó, nadie cavó, porque para entonces, las historias se habían convertido en folclore local, de esas que se mencionan medio en broma en una parrillada de vecinos. Esta tierra era una plantación. Dicen que está embrujada, pero ¿acaso no lo están todas? Los huesos que Tobias Wright y los otros hombres enterraron en 1871 seguían descansando en un lugar sin marca que ahora era el patio trasero de alguien. Su ubicación, olvidada. Los nombres de quienes murieron en ese sótano, los detalles de su sufrimiento, las circunstancias de sus muertes, olvidados, borrados de la historia oficial, si es que alguna vez fueron parte de ella. Pero la tierra recuerda. Eso es lo que la gente no entiende. La tierra se queda con las cosas, lleva sus propios registros. La sangre absorbida por el suelo no desaparece. Los huesos enterrados hondo no dejan de existir. El sufrimiento deja marcas que persisten mucho después de que el sufrimiento termina. Y a veces, en lugares donde el sufrimiento fue especialmente intenso, especialmente prolongado, esas marcas se vuelven algo más que recuerdos, se vuelven presencias, ecos de personas a quienes se les negó justicia, se les negó reconocimiento, se les negó incluso la dignidad básica de ser recordadas. ¿Eran reales las voces que Thomas oyó? ¿Los muertos de verdad lo guiaron hacia el agua, lo mantuvieron con vida, le dieron fuerza para resistir? ¿O fue todo producto de su mente? Alucinaciones desesperadas de un cerebro moribundo intentando aferrarse a la esperanza en circunstancias imposibles? Esa pregunta nunca puede responderse del todo. Thomas creyó lo que creyó. Vivió de acuerdo con esa creencia. Encontró sentido en una experiencia que debió matarlo. Y al final, quizá eso es lo que importa. No si las voces eran literalmente reales, sino si la supervivencia de Thomas sirvió para algo, si su testimonio trajo alguna medida de justicia a un sistema corrupto. Si su vida honró la memoria de quienes sufrieron y murieron en ese lugar, cumplió su promesa, se aseguró de que la gente lo supiera. Al menos por un tiempo, los olvidados fueron recordados. Puede que parezca poco, pero para quienes murieron sin nombre y sin marca, quizá lo fue todo. La plantación Henderson ya no existe, se transformó en casas suburbanas, aceras y céspedes recortados. La gente que vive allí hace su vida normal, sin saber la historia bajo sus pies. Duermen tranquilos, crían a sus hijos, plantan sus jardines y casi nunca piensan en lo que ocurrió allí hace más de un siglo. Y probablemente así debe ser. La vida sigue. El pasado no puede paralizar el presente. Pero en ciertas noches, cuando el viento sopla de la forma justa y la luna está negra, si te paras exactamente donde antes estuvo el viejo sótano, quizá oigas algo, un susurro, un suspiro. El sonido tenue de alguien pidiendo ayuda, probablemente sea solo el viento, solo el asentamiento de estructuras viejas bajo tierra, solo los sonidos normales de la tierra, el aire y el paso del tiempo, probablemente, pero, tal vez no, tal vez el suelo todavía recuerda, tal vez siempre lo hará, y quizá, en alguna oscuridad bajo la superficie, todavía hay voces susurrando, todavía contando sus historias, todavía esperando que alguien escuche. Thomas Hess escuchó, las oyó, sobrevivió por ellas, o al menos, él creyó que así fue, y se aseguró, mientras pudo,
de que no fueran olvidadas. Ese es su legado, no la carrera exitosa, no la familia que formó, no los años que vivió ni el dinero que ganó. Su legado es que dio testimonio, recordó, contó la historia, y ahora tú también la conoces. El niño que sobrevivió 9 días enterrado bajo una plantación. El pequeño que debería haber muerto, pero no murió. La voz que habló por quienes fueron silenciados. La historia de él está cerrada ya, contada, registrada, transmitida. Pero las historias de los que no sobrevivieron, esas siguen ahí, esperando, deseando que alguien las recuerde. La tierra lo sabe. El suelo guarda sus secretos. Y a veces, si escuchas con atención, puedes oírlos. Gracias por mirar.